La semana pasada estuvimos en Los Ángeles para el E3 2017. Entre la expo y los eventos que sucedían a su alrededor, pudimos probar decenas y decenas de juegos. Hoy les presentamos nuestros 10 indies preferidos de E3. El festival Indiecade, que se da anualmente en octubre, tiene presencia en el E3 todos los años. De este stand, el título que más llamó nuestra atención fue Desert Child. Situado en un futuro postapocalíptico en donde la Tierra ha sido declarada inhabitable, tú serás un motociclista tratando de recaudar dinero para poder emigrar a Marte. Simultáneo al E3 y al otro lado de la calle, Devolver Digital organiza un picnic. En él elegimos a Songbringer. De forma resumida, se siente como el Zelda original de la Nintendo NES, pero generado de manera semiprocedural. Al inicio del juego eliges una palabra de 6 letras que generará tu universo. Siempre el mismo universo con mismos mapas para dicha palabra. Tomarás control de Rock Epimetheus, un héroe por accidente que busca planetas sin presencia de la Policía Galáctica. La segunda noche del E3, el Media Indie Exchange, o MIX, tuvo una fiesta en la azotea del 1010 Wheelchair. Con más de 40 títulos presentes, este fue el showcase más grande de proyectos independientes en la semana. De esta fiesta resaltamos varios. Riverbound es un juego de acción y aventura isométrico que se disfruta mejor entre amigos, con gráficos cúbicos al estilo de Minecraft y una modalidad co-op que nos recuerda a Castle Crashers. Anteriormente conocido como Secret Legend, este juego de acción sobre un zorrito llegó al E3 con buenas noticias. Su desarrollador se ha aliado con el publisher Finji, que son los mismos que están detrás de Night in the Woods. A Hat in Time nos transporta a la época de los juegos de plataformas 3D de Nintendo 64. En este seguirás las aventuras de la chica sombrero mientras colecta piezas de tiempo para reparar su nave y regresar a casa. Do you know the story when a scientist, a diplomat? Este título hace mucho énfasis en su modalidad co-op. De hecho, la supervivencia aumenta significativamente al jugar con compañeros. Piensen en los primeros juegos de Contra. Tower 57 es un dual-stick shooter situado en un universo diesel punk en el cual podrás destruir casi todo lo que te rodea. With a bang. De regreso a la sala sur de Los Angeles Convention Center, Dell hacía mancuerna con Square Enix y presentaba en su booth algunos títulos del programa Square Enix Collective, el cual se dedica a catapultar desarrolladores independientes. En un punto medio entre Limbo y Little Nightmares, Black the Fall sigue el género de lógica altamente apoyado en la atmósfera del juego. En él sigues la historia de un viejo maquinista que decide escapar de un régimen dictatorial en un futuro distópico y durante su aventura se hace amigo de un pequeño robot abandonado. Este título pasó desapercibido para muchos por su ubicación. Nosotros lo consideramos una joya oculta. Fue uno de nuestros favoritos. Deadbeat Heroes está ambientado en la Londres de los años 70. En este beat'em up han surgido villanos con superpoderes y tú y tus amigos deberán detenerlos, armados con super guantes que tienen la habilidad de tomar estos poderes prestados. Nuestra última parada es en el piso de Xbox. Vale la pena mencionar que de las 3 consolas, estos fueron los únicos con presencia indie en E3, tanto en su división de ID at Xbox, dedicada a desarrolladores independientes, como en su exposición principal.
El estudio francés Magic Design Studios anunció por primera vez Unruly Heroes en este E3. Los cooperativos parecen ser una tendencia este año. Este juego, inspirado en la leyenda china Viaje al Oeste, es un side-scroller diseñado para hacer equipos de hasta 4 jugadores, tanto en modo local como online. Y cerramos con lo que podríamos considerar la revelación del evento. Inicialmente lo vimos en la conferencia de Xbox, donde parecía ser solo un juego más buscando una tajada del pastel de los esports, liderado por Overwatch. En el piso del E3 probó ser mucho más que eso, adquiriendo premios y nominaciones por parte de Unreal y portales como Twinfinite, Digital Trends y Patacoins TV, entre otros. El mismo está altamente inspirado en los Juegos del Hambre y está diseñado para ser entretenido tanto para los que lo juegan como para los que simplemente están viendo una partida. En estas, un grupo de personas son dejados a su suerte en las gélidas montañas rocosas canadienses. Sus intentos de sobrevivir serán televisados y el último en pie es el ganador. Deberás recolectar provisiones para defenderte de los elementos, crear armas y salir a cazar a otros competidores sin descuidar tus espaldas. Todo esto mientras el productor de los juegos sube la dificultad. Por ejemplo, eliminando zonas del mapa y de esta forma obligando a los jugadores a confrontarse. Esta fue nuestra selección de lo mejor del E3 2017. Como de costumbre, les dejamos en la descripción enlaces a los juegos y algunos demos. Finalmente estamos en redes sociales y pueden seguirnos en Twitter e Instagram como Cantera Games. Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.